Buenos días, tardes o noches. Depende de la hora que veas el video, quiero iniciar agradeciéndoles por apoyar al canal y darle me gusta, eso me motiva a subir más contenido al canal. Dicho eso, iniciemos. Descargo de responsabilidad, el siguiente fic no me pertenece. Si desea ayudar al canal denle me gusta y suscríbete. Capítulo 3. La estrella de la mañana. Parte 2. Por un tenso instante, un silencio incómodo llenó el aire, mientras el ángel y el primer hombre se miraban a los ojos. El primero, sobresaltado e inseguro de cómo proceder, ahora que lo habían pillado como un ciervo deslumbrado, mientras que el segundo, con el aura aún emanando de su cuerpo en oleadas controladas, permanecía frío y concentrado. Sus brillantes charcos de onix se clavaban en los de Lucifer como si intentara perforar su propia alma, tras sus pupilas, lo que solo sirvió para desconcertar aún más al ser rubio. Habiendo terminado efectivamente su meditación, Piccolo se puso de pie, mientras mantenía su atención en su nueva compañía, quien se vio obligada a estirar el cuello y mirar hacia arriba para continuar encontrando su fuerte mirada, mientras que también, en una pequeña forma de respeto, evitaba que sus ojos viajaran hacia abajo a un lugar al que definitivamente no quería que fueran. ¡Guau! Lucifer rió nerviosamente, rompiendo por fin el silencio que empezaba a reinar, mientras retrocedía torpemente. Eres, bastante alto, ¿verdad? El primer hombre arqueó una ceja, como para preguntarle sin palabras si eso era en serio lo primero que pensaba decirle ahora que estaban interactuando. El ángel sintió instantáneamente las gotas de sudor sobre su piel blanca, a la vez que aumentaba la necesidad de darse patadas. De todas las cosas que podía decirle, ahora que se encontraba hablando con el primer hombre, alguien con quien no debía interactuar, en un lugar donde sabía que se metería en problemas, si los ancianos se enteraban de su presencia, tenía que empezar por eso. Mencionar su altura, nada menos, cuando la altura era algo que inquietaba un poco al propio Lucifer, debido a su baja estatura, comparado con la mayoría en el cielo, salvo esos diminutos querubines, intencionalmente pequeños. Sabes, con todo el tiempo que llevas vigilándome como si fueras un acosador, pensé que al menos tendrías la cortesía de presentarte cuando te confrontara, en lugar de comentar algo tan insignificante como mi altura, comentó Piccolo con brusquedad, cruzando los brazos sobre el pecho, notando las 6 alas detrás del individuo mucho más bajo que habían perturbado su tranquilo entrenamiento. Acosador. No soy un acosador, exclamó Lucifer indignado. Aunque no sabía qué significaba esa palabra, pues nunca la había oído, supuso que tenía connotaciones negativas solo por cómo se decía. Solo te estaba observando, eso es todo. Añadió después de un rato, señalando con el dedo al hombre mucho más alto. HMPH. ¿Observándome, eh? El ex namekiano entrecerró los ojos. ¿Te dijo será que hicieras eso? Preguntó, preguntándose si había surgido algo del cielo y ella había decidido delegar la responsabilidad de vigilarlo al hombre más pequeño y alado que tenía delante. Lo responsable en tal situación, siempre que uno tuviera aliados en los que confiar, y algo por lo que no la culparía, dada su posición. Sí. Exactamente. Lucifer se aferró a la excusa como a un salvavidas, moviendo la cabeza afirmativamente, viéndola como una forma de que el primer hombre se sintiera más tranquilo a su lado, a pesar de saber que era mentira y de que Será se enteraría y probablemente le dedicaría más de una palabra. Lo has conseguido, grandullón. Perdón por empezar con mal pie, jeje. Por cierto, me llamo Lucifer. Como ya habrás notado, soy un será como será. Un placer conocerte. El ángel se presentó cortésmente, proyectando confianza y lo que él llamaría su encanto habitual con una sonrisa que dejaba ver los dientes, mientras le ofrecía la mano al hombre mucho más alto. La voz más virtuosa en su cabeza le decía que lo que hacía no era buena idea y que lo responsable sería retractarse a esa mentira y decir la verdad. Si lo hacía, sin embargo, existía la posibilidad de que el primer hombre quisiera que se fuera, y maldita sea, no quería irse todavía. Ahora que estaba allí, interactuando con él, aunque sabía que no debería haberlo hecho, era inevitable, ¿verdad? Sería de mala educación echarse atrás ahora, cuando apenas acababan de conversar, incluso si el primer hombre había sido un poco grosero allí, refiriéndose a él como acosador, aunque aún no supiera qué significaba eso.
Sin embargo, podía dejarlo pasar, ya que el hombre más alto probablemente estaba en guardia por su presencia, lo que honestamente, ahora que lo pensaba, demostraba una sorprendente cantidad de conciencia para una criatura que se suponía que solo había sido creada recientemente y, por lo tanto, completamente inocente e ingenua ante el mundo. Sin embargo, una sola mirada a los ojos del hombre reveló una agudeza en ellos. Una disposición y una consciencia que no estaba seguro de tener, al menos no ahora, pero las tenía, y eso lo hacía aún más fascinante. MMM. Me llamo Adam. El ex namekiano respondió, casi diciendo su nombre original, pero tuvo la disciplina de detenerse y pronunciar el nuevo sin pensarlo dos veces, a diferencia del rubio, quien dudó un poco ante su pregunta antes de tomarle la mano. La mano del humano reencarnado, más alto, empequeñeció la del ser más bajo con facilidad, mientras disipaba su aura, justo antes de apretarla con fuerza. Directo al grano, sin rodeos, supongo. Lucifer decidió no darle vueltas a la falta de cortesía de su nuevo conocido, ni a su decepción por el hombre que había destruido esa hermosa aura que había invocado antes de que sus manos se tocaran, y se concentró en el nombre que le habían dado, manteniendo su sonrisa y aire amistosos. Adam. ¡Qué nombre tan maravilloso! Diría que le queda perfecto al primer hombre. Apuesto a que podría haberte dado uno mejor, añadió con picardía, para sus adentros. Sabiamente, decidió no verbalizarlo, dado lo grosero que sonaría. MMM. El ex alienígena gruñó en señal de agradecimiento por el cumplido, pero no dijo nada más, mientras sus manos se separaban y él volvía a cruzar los brazos sobre el pecho. Intuía que este tipo no había sido enviado por Será, pero no percibió hostilidad ni malicia en él, así que dejó pasar la posible mentira del rubio por ahora. Bueno, ya que estás aquí, y claramente tienes tiempo, ¿te importaría responder a unas preguntas? Ah, claro. No hay problema. Puedo hacerlo. Lucifer asintió con entusiasmo. Pregunta, Adam. El humano reencarnado casi sonrió ante la excitación del hombre más bajo. El aire que lo rodeaba, por una fracción de segundo, le recordó a Goku y a un Gohan más joven, hasta cierto punto. Para empezar, ¿qué eres exactamente? Sé que acabas de decir que eres un serafín, pero no tengo ni idea de qué es eso, así que ¿te importaría explicarlo? ¿Quieres decir que Será no te lo dijo ya? Lucifer parpadeó sorprendido. Cuando estuvo aquí, hablamos principalmente del Edén y de mi propósito. Esta era una de las preguntas que quería hacerle, pero sentí que no debía entretenerla demasiado, incluso cuando me preguntó si tenía algo más que preguntar, dada su posición de poder en el cielo y todas las responsabilidades que sin duda tiene sobre sus hombros, así que preferí dejarlas para más adelante. Explicó Piccolo con frialdad. Ya veo, vaya. Pensé que la acosaría con preguntas, quitándole todo el tiempo posible. El portador de alegría designado se sorprendió aún más por la actitud del ser recién creado, que ya demostraba mucha más madurez de la que esperaba. En lugar de presionar para obtener respuestas a todas sus preguntas de inmediato, optó por ser considerado con el tiempo de la gobernadora del cielo y la dejó irse sin problemas, para otro momento. Una acción que, sin duda, también sorprendió a Será. Quizás por eso se sentía tan satisfecha consigo misma al regresar al cielo, tras saludarlo. Su primer hombre, sin que nadie se lo pidiera, ya demostraba virtud y cumplía con sus expectativas, hasta el momento. Quizás incluso las superaba por completo. Hola. ¿Estás bien? Preguntó Piccolo frunciendo el ceño al ver que el hombre al lado se detenía. Ah. Saliendo de sus pensamientos, Lucifer se dio cuenta de que estaba haciendo esperar al primer hombre y se aclaró la garganta antes de soltar una risita incómoda. Jejeje. Sí. Estoy bien. En fin, ¿quieres saber qué son los serafines? Piccolo gruñó su consentimiento y le hizo un gesto para que continuara. Bueno, verás, los serafines como Será y yo estamos en la cima de la jerarquía angelical del cielo, explicó Lucifer, antes de reabrir sus alas, extendiéndolas por completo, mientras se elevaba en el aire con gran pompa. Como la clase más alta de ángeles, nos identificamos por las 6 alas que todos tenemos en la espalda, y para el grupo particular en el que nací, los halos dobles sobre nuestras cabezas, dijo, mientras señalaba con orgullo el brillante adorno que flotaba sobre él. Lo que al principio parecía un solo anillo, al observarlo más de cerca, en realidad tenía otro dentro, similar al del ángel más alto. Todos los ángeles tienen alas y halos, pero solo los serafines como yo los tenemos así. Genial, ¿verdad? Claro. Piccolo puso los ojos en blanco. ¿Algo más, o eso es todo?
Lucifer hizo un puchero casi infantil. ¿En serio? ¿Ni un poquito impresionado? Ya los había visto antes, en Será, dijo Piccolo arrastrando las palabras, antes de añadir secamente. Debí de sentirme maravillado cuando la conocí. Era más bien como si hubiera visto a los antes, junto con alas en una persona. No eran nada especiales para él, aunque claramente representaban estatus aquí, entre los ángeles. El rubio frunció el ceño al caer de pie. Vale, listillo. Entiendo lo que quieres decir. Lucifer pensó brevemente en cómo proceder, luego, dejó pasar lo que sintió que era un poco de burla a su costa, dado que el primer humano de hecho tenía un punto, incluso si personalmente dijera que sus alas y su halo se veían mejor que los de Será. No hacía falta decir que las alas y los halos también eran cosas que el primer hombre no tenía, y aparte de un pequeño comentario que casi llegó a la punta de su lengua, Lucifer no sintió la necesidad de señalar ese pequeño detalle, dado que el tipo parecía más que lo suficientemente inteligente como para haberlo descubierto por su cuenta, a estas alturas. Bien. Volviendo al tema, comentó el ángel, volviendo a su rutina. El trabajo de los serafines es ser quienes gobiernen el cielo. Será fue nombrada líder, por supuesto, y se supone que debemos poner en marcha nuestras ideas para contribuir a la creación en su conjunto, para su mejoramiento y el de todos los que viven en ella. Con un gesto, Lucifer alzó exageradamente los brazos para darle un efecto dramático. Piccolo tuvo que reprimir el bufido que casi se le escapó por sus payasadas, mientras mantenía su comportamiento estoico. Sus sospechas también se confirmaron. Estos seres eran, de hecho, un tipo de ángel. No el mismo que Whis, por supuesto, pero sin duda una especie de ellos. El responsable de la creación. La mención de una jerarquía angelical también le confirmó que existían más de una clase en esta realidad. Los serafines eran solo uno de varios, que casualmente se situaban por encima del resto. Por supuesto, ninguna de mis ideas llega jamás, añadió el ángel con amargura, sacando a Piccolo de sus pensamientos. El pequeño dejó caer los brazos, encorvó los hombros y frunció el ceño. El primer hombre arqueó una ceja. ¿Por qué? ¿No eran lo suficientemente buenos, o algo así? Ni hablar. Mis ideas fueron, y siguen siendo, las mejores. Se defendió Lucifer al instante, dando un paso al frente con el puño apretado, intentando disimular su enfado, tristeza y hartazgo con este tema, pero debió de fracasar estrepitosamente, dada la mirada que le lanzó el primer hombre. Mis compañeros serafines, los ancianos del cielo, son unos imbéciles demasiado estrictos. ¿Lo son, eh? Claro que sí. Lucifer asintió con vehemencia. Con amargura. Cada vez que se me ocurre una idea fantástica para beneficiar al cielo y a la creación, siempre es. Oh, esa idea es demasiado peligrosa, Lucifer. O tienes que dejar de ser un alborotador, Lucifer. El rubio repitió, mientras se daba un tono de voz más agudo y luego uno más grave, sin duda para burlarse de al menos dos de los ancianos, mientras usaba también la mano libre para imitar una boca que ladraba. ¿De verdad son tan malos contigo? Preguntó Piccolo. El exnamequiano percibió, dada la sinceridad del tono del ángel, que así se sentía sobre la situación, pero dudaba que fuera toda la verdad lo que le estaban contando. Aún no conocía a los ancianos, aparte de Serapiel, o Será, como ella prefería, y ella parecía bastante agradable, así que se abstendría de juzgarlos por lo que Lucifer despotricaba, hasta que los entendiera mejor y su perspectiva. Oh, sí que lo son. El rubio serafín gimió descontento, mientras se frotaba la cara con una mano, exasperado. Uf. Esta han aburrido, déjame decirte. Estoy llegando al punto en que creo que sería mejor si simplemente implementara una de mis ideas, sin importarles su aprobación, solo para demostrarles lo equivocados que están conmigo. De hecho, creo que probablemente solo les preocupa que mis ideas terminen siendo mejores que las suyas. Fue breve, pero por un instante, Piccolo vio a cierto príncipe de pelo puntiagudo entre los Saiyajin reflejado en el ángel. Menos disciplinado, sin duda, y más infantil sin duda, pero el orgullo inconfundible por el que Vegeta era conocido emanaba de este tipo con creces, tal como lo había hecho con él. De todas formas, el renacido primer hombre ahora tenía un poco de curiosidad sobre cuáles eran exactamente sus ideas, si tenía tanta confianza en ellas, a pesar de que las rechazaban una y otra vez. Si tuviera otra oportunidad de hablar con él, después de esto, sin duda preguntaría por ellos, aunque solo fuera para saciar su curiosidad. Pero ahora mismo tenía otras preguntas que quería responder.
Muy bien, dejando de lado tus desacuerdos y los de los ancianos, ¿qué más puedes decirme sobre el cielo? Lucifer parpadeó, desconcertado por el cambio de tema, antes de mirarlo con sorpresa. Espera. ¿Quieres saber más sobre el cielo? ¿No sobre el Edén? No es que supiera mucho sobre el Edén, dado que era la primera vez que estaba allí, pero aún así. ¿Por qué iba a preguntar sobre el Edén, si puedo obtener las respuestas a todas mis preguntas, por mi cuenta, simplemente explorando? Respondió Piccolo con naturalidad, como si fuera así de simple. Con el cielo, en cambio, no puedo. Al menos todavía no. Lucifer abrió mucho los ojos al ver cómo lo expresó. En fin, es el lugar que más me intriga, ya que es de donde vienen tú y Será, y te agradecería que me contaras cómo es. Siempre que estés dispuesto y te lo permitan, claro. También, más importante aún, quería saber sobre cualquier diferencia potencial entre este y el cielo de su antiguo universo, pero no estaba dispuesto a decirle algo así, cuando recién lo había conocido, por lo que se quedó con el motivo declarado. Claro que sí. El rubio asintió con entusiasmo. Claro que sí. Otra mentira. Se suponía que aún no debía estar allí, así que, por defecto, no podía decirle nada. Pero, ¿qué daño habría? Incluso si los ancianos se enteraban, ¿qué iban a hacer exactamente? No estaba arruinando su nueva creación favorita simplemente hablando con él y explicándole algunas cosas. En todo caso, estaba siendo útil. Así que, ¿a quién le importaba si se quedaba? ¿Qué más te gustaría saber, Adam? Deslizándose hacia el hombre mucho más alto, Lucifer obligó a bajar la parte cohibida que envidiaba la imponente altura del primer hombre, llegando justo por debajo del pecho del musculoso humano, mientras le sonreía. El ángel logró evitar que sus ojos se clavaran en lo que no debían y lo rodeó con un brazo con un gesto amistoso, en ángulo ascendente, para evitar la incomodidad de rodearle el trasero con el brazo y acercarle la mano a sus genitales. ¿Quieres que te cuente primero sobre el resto de la jerarquía de ángeles? ¿O prefieres saber sobre las 7 esferas del cielo y lo que puedes encontrar en cada una? Porque créeme, hay muchísimas. El serafín rió alegremente. El siguiente fic llega a ustedes gracias a Light Translator, si escucha el audio en otro canal solo lo copiaron y pegaron. Piccolo sintió una leve sonrisa al ver un poco de Gohan en el ángel, una vez más, con lo emocionado que estaba de hablar de un tema que disfrutaba. Recordó que el Semisaiyajin era similar, aunque estudiaba diferentes carreras en la escuela para convertirse en un erudito, tal como Kiki había deseado. El niño siempre demostraba su entusiasmo por lo que aprendía sobre cada tema y lo compartía con Piccolo cuando éste venía de visita, o viceversa. Puedes empezar donde sea, Lucifer. No me importa. Y así lo hizo. El pequeño ángel recorría con exuberancia cada rincón del cielo que se le ocurría, con la ocasional insistencia de Piccolo para que le contara más detalles. El exnamekiano no estaba seguro de cuánto duró, pero lo que sí sabía era que, en algún momento, ambos habían empezado a caminar juntos por el Edén, mientras Lucifer recitaba una y otra vez datos sobre su hogar, ampliando enormemente el conocimiento de Piccolo sobre el reino empíreo de esta realidad. Aprendió los nombres y roles de las otras clases de ángeles. Desde las ruedas dentro de ruedas, llenas de ojos, llamadas Ophanim, hasta la más reciente incorporación al cielo, en la forma de los diminutos querubines alados, casi como bebés, que no debían confundirse con los querubines, titanes de 4 caras y 4 alas que a menudo acompañaban a los Ophanim en la esfera celestial final. Un lugar que rara vez abandonaban, según Lucifer. Hablando de las esferas, aprendió que todas variaban en apariencia, a la vez que poseían lo que Lucifer llamaba una estética sagrada. La esfera inferior, en la que Lucifer se centró más, fuera de la séptima, albergaba una ciudad llamada la Ciudad Plateada, donde gran parte de los celestiales solían congregarse y pasar el rato. Todo ello contaba con su propio cielo, donde se podían ver las otras esferas flotando, al que se podía acceder simplemente volando. Aparentemente tenía un ciclo de día y noche como en la Tierra, solo que, al parecer, seguía siendo bastante brillante durante la noche. Algo en la luz celestial del cielo hacía imposible que fuera más oscuro, aunque Lucifer no pudo explicar con precisión la diferencia entre la luz celestial y la normal, aparte de la magia. La séptima esfera, por su parte, bien podría haber sido su propia burbuja cósmica, según la descripción de Lucifer. Porque, aparte de que el suelo no era más que una nube mágica y dorada, algo que le recordaba casi con humor al nimbo de Goku para recordar el resto del reino, la composición de la séptima era más y primigenia.
Lo cual tenía sentido, supuso, dado que la séptima esfera era donde todo comenzó, según el pequeño ángel. Según la descripción de Lucifer, la séptima esfera, en su centro, tenía una gran columna de luz blanca que se elevaba aparentemente infinitamente hacia el cosmos, llamada la luz primordial, de la cual surgieron todos los ángeles originales y más poderosos, y que descendía en cascada hacia las demás esferas con sus maravillosos rayos. Y a partir de estos rayos fue como se formaron los demás ángeles. Más allá de la luz, había un trono dorado y resplandeciente, tan inmenso que incluso los seres angelicales más grandes eran apenas una mota de polvo comparado con él, en sus dimensiones normales. Y cuando Piccolo preguntó por qué estaba allí, Lucifer respondió que pertenecía al creador de este universo, su dios, a quien la mente de Piccolo pronto suplantó, quien una vez se sentó en él, pero que había estado vacío desde su partida, por razones desconocidas. El trono mismo era sostenido por los Ophanim, quienes encontraban gran parte de su propósito en ser sus ruedas, incluso sin su dueño allí para sentarse en él, mientras que gran parte de los serafines residían dentro de lo que Lucifer describió como una masa arremolinada de nubes brillantes, ahora salpicadas de estrellas, que se extendían hacia alturas imposibles alrededor de dicho trono y la luz primordial. Fue desde allí, aparentemente, que se crearon los cuerpos celestes y otros objetos o lugares aún más fantásticos, como las otras esferas del cielo. Algunos por este dios, a quien Lucifer admitió no haber conocido personalmente en algún momento, y colocado dentro del tapiz que fue su universo, una vez vacío, y otros principalmente por un grupo específico de serafines del que Lucifer reveló que formaba parte, como el más joven, llamado arcángeles, quienes recibieron las riendas del tapiz cósmico en su lugar, por confianza. Bueno, sus hermanos mayores, los ancianos del cielo, lo recibieron por confianza. Lucifer aún no existía cuando se hizo ese arreglo. Hablando de ellos, Lucifer fue muy franco al dar nombres y su opinión personal sobre sus personalidades, más allá de ser idiotas demasiado estrictos, como lo expresó una segunda vez. Serapiel, para empezar, dado que era la única que conocía, según Lucifer, era una persona muy estricta, casi obsesiva con que todos siguieran las reglas, algo que el ángel más bajo consideraba excesivo. A menudo discutían por eso. Michael, el taxiarca del cielo, líder de los arcángeles y alguien a quien Será tenía en la más alta estima, hasta el punto de que cada vez que él sugería una nueva regla o ley, ella la aceptaba como si él fuera el líder de todo el cielo, y no ella. Algo que le valió un insulto en voz baja de Lucifer, que Piccolo no entendió del todo, ya que se refirió a Michael como un aguafiestas que no sabía divertirse. También era, para gran disgusto de Lucifer, cuando lo mencionó, casi idéntico en apariencia a él, solo que mucho más alto, lo que lo irritaba muchísimo, para gran diversión pequeña y oculta de Piccolo. Luego estaba Gabriel, la mensajera de los arcángeles. Era, evidentemente, similar a Miguel en su comportamiento de aguafiestas con Lucifer, pues solía contarle que sus ideas estaban siendo descartadas, y lo hacía, al menos según la rubia, con indiferencia e indiferencia. Lucifer no dudó en llamarla zorra por eso. Luego Jofiel, el arcángel de la belleza. Alguien de quien Lucifer realmente habló bien, pues era, de hecho, de una belleza deslumbrante, hasta el punto de convertirse en el galán de la mayoría de los habitantes del cielo, hombres y mujeres, cuando la vieron, sin que ni siquiera Lucifer fuera inmune a sus encantos, que destilaba con naturalidad. Sin embargo, le disgustaba todo lo que le pareciera feo. El propio Lucifer estaba incluido en esa lista, y cuando le preguntaron por qué, el ángel simplemente se encogió de hombros, incapaz de dar una respuesta. O eso, o lo sabía, pero simplemente se negó a decirlo. Uriel fue el siguiente. El arcángel de la sabiduría. Se decía que no tenía piedad y que casi no tenía emociones la mayor parte del tiempo, cuando estaba en presencia de Lucifer. De todos, Lucifer decía que ella era la más fría con él. Incluso llegó a amenazarlo con su luz sagrada por molestarla. Piccolo volvió a presentir que, de ser cierta, había algo más en esa historia, pero no insistió. Cuando, con esperanza, conoció a Uriel, pudo juzgar por sí mismo la verdadera magnitud de su personaje, más allá de lo que Lucifer dijo. Rafael, el arcángel de la sanación, fue mencionado a continuación. Aquel a quien Lucifer menos molestaba, y según él mismo contaba, incluso con quien a veces se mostraba amistoso. Aparentemente era estoico, pero afectuoso, cuando no se comportaba como un idiota con Lucifer sobre sus ideas, como los demás. Chamuel, el arcángel del amor, fue el siguiente, y la rupia lo abordó con un tono amargo.
El pequeño ángel no se contuvo al expresar que le parecía irónico que la llamaran así, pues si bien recibía una lluvia de amor por su propia belleza, al igual que Jociel, no parecía dispuesta a corresponder. Al menos no con Lucifer, quien tímidamente admitió haber intentado cortejarla en algún momento. La apatía era la mejor descripción de ella, en opinión del pequeño ángel, pues eso era prácticamente todo lo que le mostraba. En este punto, antes de que el serafín continuara, Piccolo había notado un patrón, pero no había hecho ningún comentario al respecto. Raguel, arcángel de la justicia y la equidad, Remiel, arcángel de la esperanza, y Sariel, arcángel de la protección, aparecieron rápidamente después de eso, dado que Lucifer apenas interactuaba con ellos, en comparación con los anteriores. Piccolo apenas entendía de los dos primeros, salvo que ambos eran hombres, distantes y preferían mantenerse en secreto, especialmente cerca de Lucifer, mientras que Sariel había sido descrito como del tipo deseoso. Sea lo que sea que eso signifique, Lucifer no se había esforzado mucho en explicarlo, salvo decir que él, Sariel, ocasionalmente lanzaba miradas extrañas a las ángeles más hermosas, lo que incomodaba a algunas, aunque nunca hacía nada inapropiado. Él también, como los otros dos, prefería mantenerse apartado cuando estaba cerca de Lucifer. Por último, pero no menos importante, estaba el arcángel de la misericordia y el perdón, Zaquiel. Se decía que era condescendiente a ojos de Lucifer, diciendo disparates sobre cómo Lucifer debería disculparse por su comportamiento problemático y buscar ser mejor, pues Zaquiel sabía que lo tenía dentro. Lucifer no dejaba de burlarse de su voz al citarlo, pues algo le decía que interactuaba con Zadkiel, le gustara o no, con mayor frecuencia, y que no le gustaba en absoluto su actitud hacia él. Más que los demás, pues Lucifer no creía tener nada de qué arrepentirse. Zadkiel solía ponerse igual que los demás, con él, cada vez que decía eso. Y además frustrado. Después de Zadkiel, Lucifer se presentó con entusiasmo como el arcángel de la alegría y la felicidad. El portador de la alegría del cielo, como lo llamaban sus hermanos, aunque a menudo no lo parecía, pues rara vez parecía despertar tales emociones en nadie. Sostenía, sin embargo, que esto se debía simplemente a que quienes lo rodeaban se negaban a apreciarlo a él y a su visión. Piccolo no dijo nada al respecto. Solo escuchó. También había muchas otras pequeñas cosas que había deducido de las palabras de Lucifer, como las descripciones más breves de las otras 5 esferas, otros tipos de seres angelicales que estaban en proceso, como las Uríes, etc., pero esas fueron las partes que más le llamaron la atención. Pero el ángel no era el único que hablaba, pues finalmente Lucifer se atrevió a hacerle sus propias preguntas. Al principio, Piccolo pensó que lo primero que preguntaría sería sobre su ki, pero sorprendentemente, el ángel se contuvo y en su lugar preguntó por el Eren, ya que era su primera vez allí y sentía curiosidad. Y con lo directo que había sido el ángel con su propia información, Piccolo no vio la necesidad de no contarle todo lo que había descubierto sobre su nuevo lugar de residencia. En la mente del exnamekiano, no sonaba tan glamoroso como el cielo, pero Lucifer absorbió todo lo que le contaba. El serafín creaba un gran contraste entre ellos, pues reaccionaba a cada nueva información que Piccolo le daba sobre los animales y sus nombres, así como sobre los árboles, plantas y frutas que le señalaban, con un asombro casi infantil que le recordaba a Goku. Mientras que Piccolo, que había sido más reservado y sereno, fascinado e interesado por cada detalle, brillaba sobre el cielo y sus habitantes. Finalmente, el dúo se instaló en un claro del bosque, uno al lado del otro, sentado sobre un tronco, mientras el sol comenzaba a ponerse en la distancia. Ah. ¿Sabes? Creo que es la primera vez que veo una puesta de sol en la tierra, reflexionó Lucifer con una leve sonrisa, balanceando las piernas perezosamente, agarrando suavemente el tronco con las manos, mientras observaba cómo la estrella se hundía y el cielo comenzaba a oscurecerse, adquiriendo un tono anaranjado, especialmente alrededor de las nubes que se habían formado. La forma en que pinta el cielo así, debo decir que tiene una belleza propia, única en comparación con lo que estoy acostumbrado a ver en el cielo. Piccolo solo pudo tararear en señal de acuerdo, pues siempre le había parecido que atardeceres como ese eran un espectáculo agradable para los ojos, cuando los observaba en su soledad, en lugar de meditar. ¿Puedo ser sincero contigo un momento, Adam? Preguntó de repente el ángel, mirando en dirección al primer hombre. ¿Eso significa que no fuiste honesto antes?
Piccolo le dirigió otra ceja arqueada, pero había un ligero toque de broma en su tono, suficiente para que el ángel lo captara, mientras el ex namekiano se relajaba por completo en la tranquila atmósfera del Eden, una vez más. Oh, qué gracioso. Lucifer puso los ojos en blanco, pero aún así parecía divertido. Su expresión cambió entonces ante los ojos de Piccolo, adoptando una más compleja, que el primer hombre no pudo descifrar. Hablando en serio, no creo haber hablado tanto tiempo con nadie en el cielo. O no los soporto, o ellos no me soportan, o ambas cosas, por ser diferente a ellos. El serafín admitió con un tono más sombrío y amargo, dejando escapar un suspiro entre frustrado y triste. Ojalá no fuera así y nos lleváramos mejor, pero no parece que vaya a suceder pronto. Dijo, mientras sus piernas dejaban de balancearse y bajaba la mirada al suelo de hierba. Soy yo quien piensa que el cambio es necesario para mejorar, y todas mis ideas lo reflejan, de alguna manera, pero los demás se aferran a sus ideas, negándose a escucharme, sin importar lo que discuta. Piccolo pensó por un momento si debía o no decir algo al respecto, pero al ver cómo este tema parecía afectarlo, el ex nativo del universo 7 decidió dar su opinión. El cambio puede ser difícil de aceptar incluso para los mejores, porque es más fácil aferrarse a lo conocido que aventurarse en algo nuevo, dijo Piccolo con sabiduría, recordando una frase similar que le había dicho una vez a Gohan cuando entrenaban juntos. La ironía, claro, era que Gohan lo había ayudado a cambiar, mucho más que al revés. Un pensamiento que lo hizo sonreír al recordar a su querido amigo. Quizás para resolver lo que sea que esté pasando entre ustedes, sería buena idea ver si pueden llegar a un acuerdo, de alguna manera. ¿Un punto medio? Lucifer le lanzó una mirada perpleja. Con eso quiero decir que les preguntas a uno o más si no se les ocurre una idea juntos. Demuestra que estás dispuesto a colaborar con ellos y a ser útil, y que no eres solo una molestia, como dicen, explicó Piccolo, sintiendo de nuevo que había algo más que lo que Lucifer le había dicho, pero se contuvo, por ahora. Crea camaradería con ellos, confianza real, sabiendo lo que haces, para que cuando les presentes una de tus próximas ideas en solitario, sean más receptivos, al conocer de antemano tus esfuerzos. Lucifer se quedó pensativo ante la premisa, como si nunca la hubiera considerado. Eso, definitivamente tiene su mérito, supongo. Luego frunció el ceño con escepticismo. Pero digamos que estoy de acuerdo. ¿Y si alguno se atribuye todo el mérito y dice que no contribuí en nada? ¿No tienes forma de saber quién hace qué? Preguntó el primer hombre con los ojos entrecerrados, mientras Lucifer retiraba torpemente la mano y se frotaba la nuca. Bueno, tenemos estos orbes de visión que nos permiten ver cosas en otros lugares, en tiempo real. Sin embargo, no estoy seguro de si pueden capturar lo que sucede y grabarlo, como hacen los Opanim. Y no pienso ir a la séptima esfera a pedirle a uno de ellos que me haga ese favor, cuando son de los más firmes en lo que a mantener el statu quo se refiere. Lucifer pareció perdido en sus pensamientos por un momento. Bueno, seguro que se te ocurre algo. Piccolo decidió animar al chico. Si tus ideas para la creación son tan geniales como dices, dudo que tengas muchos problemas para encontrar una solución. Deberías tener la mente para ello. Ay, Adam. Me vas a poner colorado. Respondió Lucifer con una carcajada, con la confianza recuperada, por cómo se erguía y sonreía. Tienes razón. Se me ocurrirá algo, seguro. Apretó las manitas con determinación. De una forma u otra, conseguiré que mis hermanos me reconozcan y traten mis ideas con el respeto que merecen. Ese es el espíritu. Piccolo asintió, viendo brevemente otro destello de Gohan en el ángel. ¿Sabes? Es raro, dijo el serafín, tras un instante, con una expresión extrañamente desconcertada, pero también contenta, mientras cruzaba miradas con Piccolo. Apenas llevo un día conociéndote, y pasamos la mayor parte hablando del cielo y el Edén, y aún así, me siento incómodo contigo. Mucho más que con mis hermanos del cielo. Además, eres mucho más sabio de lo que pensaba antes de conocerte, dado el poco tiempo que llevas aquí. O sea, aquí estás, dándome buenos consejos y tienes, ¿qué? ¿Una semana? Si acaso. Piccolo no podía culparlo por esa opinión, ya que desconocía por completo su antigua vida y solo sabía que había existido en esta unos días. Siendo realistas, debería ser un ser ingenuo, inocente y quizás despistado en ese momento. Y eso era sin duda lo que sus creadores esperaban al principio. El primer hombre reencarnado nunca había sido un gran actor, y ciertamente no era un impostor, así que jamás daría esa impresión.
Si había engañado a mucha gente con su comportamiento, que así fuera. No iba a empezar a fingir ser otra persona en un futuro próximo. Supongo que debo reconocer el mérito, mis hermanos hicieron un gran trabajo al crearte, comentó Lucifer, lanzando un cumplido sincero a los ancianos, aunque no lo oyeran, mientras le daba una palmadita a Piccolo en la espalda. Eres único, Adam. Alguien con quien ya sé que disfrutaré mucho estar. Piccolo captó la frase enseguida. Entonces, supongo que planeas volver, ¿no? Claro que sí. Rió Lucifer. La verdad es que me lo pasé bien aquí, aunque solo fuera charlando del cielo y el Edén, así que ¿por qué no volver? Si quieres saber mi opinión, nos vendría bien a ambos tener un amigo con quien pasar el rato. Un amigo, ¿eh? Piccolo le dirigió una mirada neutral. Sí, sí. Tú y yo, amigos. Lo dijo Lucifer como si fuera cierto. Casi parecía desesperado. No, espera. Más que eso. Seremos los mejores amigos. Lo presiento. Añadió con una sonrisa desgarradora y mostrando los dientes, mientras abrazaba con un solo brazo al hombre, mucho más grande. Piccolo simplemente resopló, pero no se quejó por el contacto innecesario, cuando no se quedó más tiempo del necesario, ya que el ángel lo soltó después de solo unos segundos. Este tipo era sin duda raro, pero en general inofensivo, por ahora. Al menos, en lo que respecta al primer hombre, cuando solo estaban ellos. Bueno, supongo que ya es hora de irme. Lucifer no parecía muy contento, pero al instante se animó cuando pareció que algo encajaba en su cabeza. Saltó del tronco y se giró hacia Piccolo, manteniéndolo flotando sobre el suelo con sus alas, mientras los dos se miraban a los ojos. Ah. Antes de irme, tengo que preguntarte una cosa más, Adam. Y esta vez, no se trata de Eren. No hacía falta ser un genio como Bulma para saber qué pregunta quería hacer, especialmente con la mirada mareada en sus ojos. En fin, empezó Lucifer, observando a Piccolo de arriba abajo, como si fuera una de las cosas más fascinantes que jamás había visto. No me hagas esperar con ansias, amigo. Solo necesito saber sobre eso que estabas haciendo cuando aparecí, Lucifer. ¿Qué significa esto? Ah, maldita sea, murmuró el pequeño serafín consternado, al oír aquella voz femenina y familiar que lo interrumpía. Una bola de luz brilló a una docena de metros de distancia, mientras ambos alzaban la vista, pero que cambió rápidamente y adoptó la forma, los rasgos y la vestimenta inmediatamente reconocibles de un serafín mucho más alto, que prácticamente doblaba la altura de Lucifer. Era Será. Y no parecía contenta de ver a su compañera serafín dentro de los límites del Eren. Ni un poco. Y cortar. Notas del autor se acabó. No sé si interpreté bien a Lucifer, probablemente no, pero creo que al menos capté su lado orgulloso. Sí, por cierto. Lucy y Piccolo van a tener una pequeña amistad. ¿Durará? Bueno, ya veremos. Sé que ha pasado un tiempo desde la última actualización y todo eso, así que espero que todos hayan disfrutado de esto y los veré en el próximo capítulo, cuando sea que suceda.